a todos los que están ahí en las redes. Buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a empezar este día. Vamos a empezar dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Él es bueno. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia, tu bondad ha estado con nosotros hasta el día de hoy, Señor, y seguirá estando con nosotros hasta el día de la eternidad, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias. Acción de gracias. Hoy levantamos a ti, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tu nombre sea honrado, Señor, en medio de los pueblos, en medio de las naciones, Señor. Hoy creemos con nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se está moviendo sobre las naciones, se está moviendo, Señor, sobre los corazones, Señor, y la vida de cada uno de nosotros. Padre, hoy te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el creador, sabemos que tú nos has elegido, sabemos que tú has hecho de nosotros tus hijos, Señor, sabemos que tú has hecho de nosotros tu morada, Padre amado. Y por eso, Señor, hoy estamos más que agradecidos, Señor. Hoy hay unas gracias eternas puestas en el cielo de parte de nuestros corazones, Señor, de parte de nuestras vidas, Padre, para tu nombre y para tu reino, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, bendecimos las personas que están en las redes, bendecimos las personas que están en la congregación, Señor, que sea tú dándole un espíritu de sabiduría y revelación, Señor, para comprender, ver, sentir, admirar, tener sabiduría de este reino, Señor, tener el poder de este reino tan precioso, Señor, en el cual tú has permitido, Señor, que nosotros a través de tu Hijo, Señor, nos acerquemos, en el cual tú has permitido, Señor, que nosotros a través de tus hijos, Señor, nos seamos delante de ti, Señor, olor fragante, Padre amado. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar hoy. Buenas noches a todos. Vamos a empezar, vamos a ir arrancando. Nosotros somos muy puntuales para arrancar. Entonces, como pueden ver el título ahí, revelando el mundo espiritual. Hoy quiero empezar una serie de enseñanzas donde nosotros veamos el mundo espiritual, donde nosotros veamos. Vamos a empezar a mirar desde el principio, desde el antes, desde ahora lo que somos en Cristo, cómo tenemos acceso nosotros a este reino de Dios, cómo nosotros antes estábamos en este reino espiritual. Y bueno, vamos a empezar rápidamente. Amén. Entonces siempre me gusta traer una frase, dice: nuestras conciencias visten nuestras vidas. Si nuestras conciencias son limpias, nuestras ropas son limpias. Si nuestras conciencias son sucias, nuestras ropas serán como trapos de inmundicia. Tenemos que entender que nosotros, nuestra conciencia es, digámoslo así, de donde brotan todos los pensamientos y las emociones y todo lo que el ser humano es, ¿verdad? Y todo lo que nosotros somos brota desde una conciencia. Si la conciencia es limpia, pues ahí van a salir pensamientos limpios, puros, ¿verdad? Y ahí donde nosotros vamos. Por eso Pablo dijo en algún momento que él procuraba mantener una ¿qué? Una conciencia limpia, porque cuando uno tiene una conciencia limpia no tiene que avergonzarse. Cuando uno tiene una conciencia limpia no tienen de qué acusarlo, ¿verdad? Porque hay algo dentro de usted que no lo está como atrapando o como poniéndolo en peso sobre su vida. Vamos a colocar un ejemplo: la persona que le dé plata a alguien. ¿Qué pasa cuando la mira? Como que se trata, le da pena, se esconde. Entonces hay algo ahí que está haciendo que la persona se le genere una presión en su vida, ¿verdad? Entonces simplemente es, si nuestra conciencia es limpia, nuestra vida ¿qué? Es limpia. Nuestros pensamientos son los que forman y visten nuestra vida. Donde quiere que nosotros vayamos, si nosotros tenemos pensamientos puros, es porque tenemos una conciencia limpia. Y si esos pensamientos brotan a través de nuestras vidas, brotan a través de nuestro corazón, brotan a través de nuestras expresiones, pues evidentemente nuestra vida va a ser una vida ¿qué? Transparente. Y el que nos juzgue no va a tener de qué juzgarnos realmente. Pero bueno, estamos en ese
en ese creciente, hay veces que hay cosas que lo estremecen a uno. Hoy me pasó algo, pero no les voy a contar. A ver. Entonces vamos a empezar por Eclesiastés 3:15. Este versículo lo he leído 1, 2, 3, 10, 20. Y siempre me ha llamado la atención este versículo. Y este versículo está plasmado de esta siguiente manera. 3:15. Dice, voy a leerlo en esta versión, en la TLA, dice, nada existe que no haya existido. Que no haya existido antes. Escuche bien, nada existe que no haya existido antes. Aquí lo tenemos, lo estoy leyendo en otra versión. Nada existirá que no exista ya. Y Dios hace que el pasado vuelva ¿a qué? A repetirse. Aquí en esta versión dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, o sea, lo que está en el futuro, fue ya. Y Dios restaura todo lo que ¿qué? Todo lo que pasó. Este versículo está en una óptica como Dios hablando de la eternidad, mirando el tiempo desde el principio hasta el fin, ¿sí? Es un versículo bien interesante, porque dice, aquello que ya fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Está hablando del pasado y dice, pero habló en el presente, ya es. Y dice, y lo que ha de ser, habló del futuro, pero dice que fue ya, como si estuviera en el pasado. Y después dice, Dios restaura todo lo que ¿qué? Todo lo que pasó. Es como si la vida de la humanidad pasara delante de los ojos de Dios y Dios pudiera expresar estas palabras a través de Salomón. Amén. Pero como hoy dije que hoy iba a mostrar el mundo espiritual, amén, entonces por eso quise empezar por acá, porque este versículo nos traza lo que es, pero que ya fue, lo que fue, pero que ya es, y Dios vuelve y hace todas las cosas de nuevo. Es como si Él le repitiera una y otra vez. Amén. Entonces vamos a empezar en Génesis 1:1. Génesis 1:1. Vamos a empezar desde ahí, desde el principio de la Biblia. Dice, y en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Evidentemente Dios no hace nada desorganizado, ¿verdad? Dios todo lo hace hermoso y todo lo hace con orden. Pero en el versículo dice que Dios hizo los cielos y la tierra, pero ya en el versículo 2 miramos que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Algo del versículo 1 al versículo 2, algo pasó. Algo pasó y ya podemos ver que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y sigamos al otro versículo, al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Versículo 3. Versículo 4, perdón. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Esta luz que estamos hablando aquí no es la luz que nosotros vemos en el día. No es esa luz. Esa luz que nosotros estamos viendo ahí, evidentemente es Cristo, porque Él a través de Cristo lo hace ¿qué? Todo. Porque en el versículo 10, si vamos más adelante, dice que Dios creó la lumbrera de la noche y la lumbrera del día para que dividiera los días. Entonces, esta luz que vemos acá, vamos a ver el versículo, eso está en el versículo 10, vamos por ahí. Para ver que no es la luz que estamos mirando en el día. Esta luz no es esa luz que está hablando aquí en el versículo 1. Dice, sigamos más adelante, donde dice que creó la lumbrera para separar los días de la noche, por ahí más o menos. Y luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar ¿qué? El día de la noche, y para que sirvan de señales, y para las estaciones, los días y los años. Sigamos. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos, que alumbrará ¿qué? Sobre la tierra. Entonces la luz que hay ahí en el versículo 1, que dijo que era el día 1, que dijo sea la luz, no fue la luz que nosotros vemos. Fue la luz, y la luz ¿quién es? Jesucristo. Y después del versículo 1 empieza ¿qué? A crear todas las cosas que existen. Entonces solamente le quiero ver esa luz, porque esa luz volvió y pasó. Cuando el mundo estaba en tinieblas, ¿hubo qué? Una gran luz. ¿Quién era esa gran luz? Jesucristo, que venció las tinieblas. Entonces vamos a empezar por ahí. Quería solamente llevarlos ahí en ese tema.
Yo quiero que veamos acá. Yo quiero que veamos el ser humano, dónde empezó, dónde terminó y dónde volvió a empezar. Quiero que veamos el mundo espiritual. Simplemente les estoy llevando para que ustedes vean el mundo espiritual. Génesis 1:26. Escuche bien. Aquí en Génesis 1:26 ya Dios había creado los cielos, había creado la tierra y Dios había creado todo ¿qué? Todo hermoso. Y miren lo que pasa aquí en Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra semejanza, conforme a ¿qué? A nuestra semejanza, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias y todo, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre ¿qué? Sobre la tierra. Yo quiero que veamos aquí un panorama. Dios hizo los cielos y la tierra y pone ¿qué? Al hombre. ¿En dónde lo colocó? En el Edén. En el Edén. Vamos mirando ahí el Edén. Vamos a Génesis 2:15. Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿qué? En el huerto del Edén para que lo labrase y lo ¿qué? Y lo guardase. Sigamos. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer. Pero sigamos. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ¿qué? Ciertamente morirás. Yo quiero que veamos algo acá. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo era? Lleno de luz, ¿verdad? Pero en el segundo versículo ¿qué? Las tinieblas estaban ¿qué? Sobre la faz de la tierra. O sea que la tierra quedó ¿en qué? En tinieblas. Pero el Señor vuelve y trae ¿qué? La luz. Y empieza ¿qué? A crear las aguas, a crear la tierra, a crear los árboles y todo lo que había, y crea el Edén y pone ¿a qué? Al hombre. ¿Ahí el hombre estaba en tinieblas o estaba en la vida de Dios? En la vida de Dios. Entonces es correcto, yo quiero que veamos eso. Habían tinieblas, pero vino Jesús y hubo gran luz y fue hecho los cielos y la tierra y creó al hombre y colocó al hombre ahí. Pero entonces le da una advertencia al hombre y le dice ¿qué? Que él no comiere ¿de qué? Del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué era ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Ese árbol del conocimiento del bien y del mal era la muerte. Comieron de la muerte, comieron del conocimiento del bien y del mal, que vino muerte ¿sobre quién? Sobre el hombre. Y entonces el hombre evidentemente, vamos a leer el versículo para ir más exactos. Génesis 3:7. Escuche bien lo que pasó. Escuche bien lo que pasó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Ahí pasó algo en ellos. ¿Será que ellos no tenían abiertos los ojos? Pero ¿a qué se le fueron abiertos los ojos? Cuando Dios los crea, ¿será que ellos no tenían abiertos los ojos? ¿Ellos no veían? Ellos veían. Pero aquí dice que cuando comieron del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasó con ellos? Los ojos le fueron ¿qué? Abiertos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del entendimiento de ellos fueron abiertos a las ¿qué? A las tinieblas. Y ellos entraron ¿en qué? En oscuridad. Y entonces, ¿qué pasó cuando ellos pasaron? Yo quiero que vayan viendo el mundo espiritual acá. Ya la luz que inició al principio, que fue cuando hizo que hubo gran luz. Aquí, ¿qué pasa con esa luz? Cuando caen ellos, ¿vuelven a entrar en qué? En tinieblas. O sea que esa luz ¿qué? Se apartó de ellos o ellos se apartaron de la luz, como quieran notarlo, como quieran verlo. Entonces sus ojos se le abrieron fue a las tinieblas. Sus ojos estaban ciegos a las tinieblas. Ellos no conocían las tinieblas, pero cuando desobedecieron por causa del engaño, ellos fueron abiertos a un nuevo reino. ¿A cuál reino? Al reino de las tinieblas, o al imperio de las tinieblas, o al imperio de la muerte, como quiera verlo. ¿Amén? Y entonces ahí vemos que ellos ¿qué? Cosieron, empezaron a labrar sus tejidos en sus propias ¿qué? Fuerzas y en su propia ¿qué? Sabiduría. Empezó a haber ¿y qué? Independencia de ¿qué?
de Dios. Y ellos empezaron a hacer sus propias, ¿qué? Obras de justicia. ¡Wow! Entonces inmediatamente cosieron, ¿qué? Hubo vergüenza en ellos, por eso se cosieron, dentro de la vergüenza. Amén. Yo creo que vamos mirando el mundo espiritual porque estamos empezando. Entonces ellos entraron en un mundo de tinieblas. Sigamos al otro versículo, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de presencia de ¿qué? De Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sigamos. Mas Jehová llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Sigamos. Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Entonces vamos a empezar a ver aquí. Empezaron a hacer sus propias obras, tuvieron vergüenza, pero ¿qué también tuvieron? Miedo. Ellos ya estaban caminando en un mundo ¿qué? De oscuridad. Estamos viendo el reino espiritual en cual nosotros caminamos. Entonces ellos tuvieron vergüenza porque se vieron y estaban desnudos y cosieron, empezaron a hacer sus propias obras. Y después ¿qué? Sintieron el ¿qué? El miedo. O sea que ya había una fuente en ellos que no era de Dios, sino que era de ¿qué? Del árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y el mal. Ellos empezaron a tener toda esta fuente a brotar en la vida de ellos. O sea, la luz de Dios se ¿qué? Se separó. Porque cuantos todos pecaron están ¿qué? Destituidos de la vida de Dios. No es que estén muertos, están separados de la vida de Dios. Entonces vamos a mirar 3:17. Ahí mismo. Vamos a ver. ¿Qué empezó a pasar en el mundo? ¿Cuál fue la declaración que Dios le está mostrando? Entonces estamos viendo que ellos ya, la luz de Dios ya no está en ellos porque cayeron, ¿sí? Ellos entraron en un mundo de ¿qué? De tinieblas, y empezaron a ver a través de ese mundo de tinieblas. Y empezaron a sentir ¿qué? Vergüenza y a sentir miedo. ¿Correcto? En ese mundo de ¿qué? De tinieblas. Porque los que estamos en la luz ni sentimos vergüenza ni sentimos miedo. ¿Por qué? Porque la vergüenza se nos fue quitada. ¿Amén? Ya fuimos vestidos. Ellos se les quitó un vestido. Evidentemente ellos tenían un vestido de luz que no dejaban que ellos se vieran, digámoslo así. Pero ¿qué pasó? Esa luz ¿qué? Fue quitada. Pero vamos a ver qué pasó en 3:17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comieres de él, maldita será ¿qué? La tierra por causa de ¿quién? Por causa del pecado en él. Porque inmediatamente él empezó a tener una fuente que no era la de Dios. Él entró en tiniebla. Entonces todo lo que él iba a hacer en su vida iba a hacer un fluir de ¿qué? De tinieblas. Todo lo que hacía Adán y Eva, en esa mente caía, ellos iban a empezar un mundo de tinieblas. Amén. Bueno, entonces le dice al hombre: ahora por esa causa usted va a empezar ¿a qué? A maldecir la tierra, porque dice: la tierra es maldita por tu causa, por la causa de Adán. ¿Por qué? Porque Adán entró en un mundo de tinieblas, y como Dios le dio al hombre la tierra para que señoreara la tierra, entonces lo que entró por la cabeza pasó ¿por qué? Por todo el cuerpo. Por cuanto todos uno pecaron, por uno entró la muerte, pero por otro entró ¿qué? La vida. ¿A quién entró qué? La muerte. Y Dios lo saca del huerto del Edén a Adán y Eva, ¿sí? Entonces empezamos a ver este conocimiento que empezó a reaccionar con ellos. Lo primero que tuvieron fue vergüenza, después tuvieron miedo, pero después el Señor les dice: maldita será la tierra por tu causa. Y en Romanos 8:20 vamos a ver qué dice. Aquí le habla que por causa de ¿qué? De Adán la tierra será ¿qué? Maldita. Y en Romanos 8:20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sigamos. Porque también la creación misma será libre ¿de qué? De la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la ¿qué? De la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace semejanza a nosotros? Porque nosotros ya fuimos libres del pecado. Nuestras acciones, nuestras cosas en nuestra vida
va a empezar ¿a qué? A ser libre ¿de qué? De esclavitud. O sea, nuestra vida. Podemos ver en Job cómo Dios cerca a Job. ¿A través de qué? Del temor de Dios en Job, de la rectitud de Dios en Job. Amén. Entonces, vamos a empezar a ver. Entonces, ¿qué pasó con el mundo? El mundo entró ¿en qué? En tinieblas. El mundo entró en tinieblas. Entonces veamos un mundo de tinieblas. El hombre entró en tinieblas y como él era la cabeza de la creación, entonces todo ahí para allá empezó ¿a qué? A entrar en oscuridad. Por eso el hombre, en este caso el hombre, realmente es algo muy fundamental en la familia, que es la piedra angular de la familia, digámoslo así. Si el hombre permite cosas en la familia va a ser afectada de una u otra manera. Aquí Adán, que era el Señor de señores sobre la tierra, entró en tinieblas y todo lo que estaba bajo su autoridad fue sujetada ¿a qué? A tinieblas por causa de él. Entonces yo quiero que miremos ese evento que está pasando ahí. Toda la vida de Adán sobre la tierra iba a ser maldita por causa del pecado que ya había en él. Amén. Pero ahora vamos a ver Efesios 4:18. Ahora, estamos viendo el mundo espiritual, ¿ok? Porque después, el de tinieblas lo vamos a ver, porque necesitamos saber de dónde estábamos, para después mirar. Va a ser el domingo, porque hoy no termino. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? De su corazón. O sea que el pecado hizo que su corazón fuera ¿qué? Insensible a Dios. Fuera un corazón ¿qué? Duro, insensible a Dios. Sigamos en el otro versículo. Los cuales después que perdieron toda ¿qué? Toda sensibilidad a Dios, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Un hombre que se entrega a estas clases de deseos es porque perdió toda sensibilidad ¿a qué? A Dios. Estoy hablando de los creyentes, porque los impíos ya están ahí. Estoy hablando de los que estamos aquí en este lado, que se supone que Dios nos quitó el corazón de piedra y nos colocó ¿qué? Un corazón de carne. Nos quitó la naturaleza caída que tenía Adán y Eva y nos colocó ¿qué? Una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Y después ¿qué? Colocó el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que nosotros avanzáramos. Entonces estamos ahí, estamos mirando a Adán, cómo de él emana tinieblas, porque ya hay una fuente de tinieblas en él, y cómo empieza a llenar el mundo ¿de qué? De tinieblas, y metió al mundo en tinieblas. Pero vamos a mirar qué más hay en ese mundo espiritual de tinieblas. Vamos a ver. Deuteronomios 28:23. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos el mundo de tinieblas. ¿Qué pasó, mono? Ay, está llorando el mono. Deuteronomios 28:23 dice: aquí está hablando Moisés de la maldición de todos los que no oyeren la voz del Señor su Dios y no hicieren obediencia a esa voz. Esto pasaría con ellos. Dice: los cielos están sobre tu cabeza, serán ¿de qué? De bronce, y la tierra que está debajo de ti será ¿de qué? Imagina un cielo de bronce. Ahora usted imagine sembrando en una tierra de hierro. ¿Qué le podrá dar una tierra de hierro? Nada. ¿Qué lluvia podrá traer un cielo de bronce? Ninguno. Entonces estábamos totalmente encerrados en ese mundo ¿de qué? De maldición. Estamos mirando el mundo de maldición. Ya no tenemos los cielos abiertos, sino que hay un cielo ¿qué? De bronce. Ya no tenemos esa tierra fértil donde hay todo fruto delicioso, sino que ¿qué? Una tierra de hierro. Y el hombre empieza a caminar en ese mundo de tinieblas. Pero sigamos. El 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Imagínense eso. ¿Cómo es estar allá metido? Esa es la paga del pecado, que es la muerte. Amén. Eso es el resultado del pecado, que viene a ser la muerte. Amén. Dice: de los cielos descenderá sobre ti hasta que ¿qué? Hasta que perezca. O sea, su vida va a ser una agonía. Su vida va a ser llena de enfermedades, su vida va a ser llena de maldiciones, su vida va a ser llena de toda clase de cosas que aflige al ser humano, que aflige el espíritu del ser humano.
ahí podemos ver este mundo donde entró ¿quién? Adán. Pero ahí hay algo más en ese mundo. Vamos a seguir viendo. Esto está muy bueno. Romanos 8:23. Entonces, ¿están debajo de ese cielo? Bueno, aquí voy a nombrar Romanos 8:23. Y no solo ella. Romanos 3:23, perdón, 3:23. ¿Por qué el mundo está así de tinieblas? ¿Por qué el mundo se está dando esta imagen que le estamos mostrando? Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese mundo está así porque la gloria de Dios, ¿qué? Fue quitada de ellos. Por eso hay un cielo de bronce, un piso de hierro, y la lluvia que cae es polvo y ceniza. Esa es la que lo va a alimentar. Sobre esa cabeza, sobre la cabeza de los impíos está este cielo. Sobre los hombres que no tienen temor de Dios en su corazón está esta vida que estamos viendo en el mundo espiritual, donde la tierra es maldita por causa de la fuente que hay en ellos. Pero vamos a seguir viendo qué hay en esa fuente. Vamos para allá. Mateo 16:18. Ya sabemos que es un reino de maldición. ¿Cómo se llama ese reino? Lo vamos a ver ahorita. Espere tantico. Hebreos 2:14 mejor. Vamos a colocar este primero para que entendamos un poquito. Hebreos 2:14. Dice, entonces, Hebreos 2:14, Hebreos. No, la de los textos he estado distraída. La de los textos, está distraída hoy. Y después les voy a explicar por qué les quiero hacer ver el mundo espiritual. Dice, así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre. Está hablando de Adán y Eva, de nosotros, de todos, ¿cierto? Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Él, Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea que, ¿en dónde estaba el hombre? En un imperio que se llamaba ¿qué? Muerte. Y esto es ¿qué? Al diablo. O sea que, ¿quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Pero ¿cómo se llamaba el imperio? La muerte. O sea que el ser humano, a través del conocimiento del bien y el mal, entró en un imperio que se llamaba muerte, donde los cielos son de bronce, los pisos son de hierro, ahí llueve polvo y ceniza. Y su Dios es Satanás y todo su combo y sus orquestas. Amén. Estamos viendo el mundo espiritual, pero ahí hay otra cosa ahí dentro de ese mundo espiritual. Ahí estamos viendo que la gente está caminando, la gente que está viva pero muerta para Dios, viva en este mundo pero muerta para Dios, está caminando en ese mundo donde los cielos son de bronce, donde el piso es de hierro, donde la tierra es maldita, donde la tierra no da su fruto. Mejor dicho, mantienen de maldición en maldición, de enfermedad en enfermedad, y para ellos no hay alivio de corazón. Todo el peso del pecado está sobre ellos. Están comiendo polvo y ceniza, en pocas palabras, lo que llueve del cielo de ellos. ¿Amén? Ahora sigamos. Pero hay otra cosa ahí en ese mundo. Mateo 16:18. Escuche bien. Estamos poniendo los sitios ahí, ¿no? Nosotros estamos en este mundo, pero después ya les digo en la otra enseñanza. Mateo dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca ¿qué? Edificaré mi iglesia, y las puertas ¿de qué? Del Hades no prevalecerán sobre ella. O sea que dentro de este mundo, que es el imperio de la muerte, hay unas puertas que se llama ¿qué? Hades, que aquí el Señor está diciendo que esas puertas no van a prevalecer ¿sobre quién? Sobre la iglesia. ¿Pero qué es el Hades? Aquí hablo del Hades, y está el imperio de la muerte, pero hablo del Hades, y vamos a ver qué es el Hades. Así de sencillo. Vamos a ver Lucas 16:23. Escuchen bien, ¿qué es el Hades? Las puertas del Hades no prevalecerán ¿con qué? Contra la iglesia. No dijo las puertas de la muerte, dijo las puertas del Hades. Pero vamos para allá. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿De quién estaba hablando ahí? Del rico y de Lázaro. ¿El rico en dónde estaba? Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio a lejos a Abraham y a Lázaro ¿en qué? En su seno. O sea que hay un lugar que se llama Hades, que es donde va la gente que está muerta
en sus pecados y muere en esos pecados y va aquí al Hades, que es un lugar ¿de qué? De tormento. O sea que esa es la cárcel de la muerte. La cárcel de la muerte. Ahí estaba el seno de Abraham porque Jesucristo no había venido, que eso ya es otra historia. El seno de Abraham ya en este momento ya no existe en el reino, en el imperio de la muerte ya no existe porque ya fue levantado con Jesucristo. Ya este seno ya no existe aquí en esta. ¿Por qué este seno de Abraham estaba aquí? Porque Jesucristo todavía no los había sacado. Jesucristo todavía no los había resucitado para vida eterna. No había vencido la muerte, por eso ellos estaban ahí. Esta historia la contó Jesús, que ya había pasado. O sea, él no había muerto. El seno de Abraham es los que murieron en la esperanza de que Cristo iba a venir a rescatarlos. Ese seno estaba al lado ¿de qué? Del lugar de tormento, pero ellos estaban en el reino ¿de qué? De la muerte. El seno de Abraham estaba dentro del reino de la muerte. Lo que pasa es que Dios hizo un sitio especial para ellos hasta que viniera ¿quién? Cristo, pero ahora ya no está. Ese sitio fue levantado. Entonces vemos que estamos en un reino de la muerte, ¿correcto? Dentro de ese reino, el Dios de ese reino, ¿quién es? Satanás. Y dentro de ese reino Satanás tiene una cárcel. ¿Cuál es? El Hades, que es el lugar de tormento, donde las almas esperan hasta el día del ¿qué? Del juicio. Ahí están, no hay purgatorio. Van para ahí, para ese sitio. Aquí vamos a escalabrar a los católicos. Vemos el reino, el imperio de la muerte. Ahí estábamos nosotros. Un cielo de bronce, malditos, la tierra maldita. Estábamos ahí. El Dios de este mundo era Satanás, el que nos gobernaba a nosotros. Sus ángeles eran los demonios inmundos que están engañando al mundo entero. Y cuando la gente muere en esa maldición, ¿para dónde se la llevan? Al Hades. ¿Estamos mirando el reino? ¿Estamos mirando el reino? Listo, ok, sigamos. Sigamos. Ok. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Dios llamó a Satanás el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. ¿Ok? Pero Jesucristo es el Dios por los siglos, de los siglos, de los siglos. O sea que Dios, la eternidad, vamos a colocar una palabra así. La tengo aquí, pero la voy a explicar primero. ¿Ok? O sea que Dios, la eternidad de Dios, como que la partió en siglos, de siglos, de siglos. Porque dice que Jesucristo es el Dios por los siglos, de los siglos, de los siglos. Pero Satanás es el Dios de este siglo. O sea que la eternidad tiene siglos, y temporadas y temporadas y temporadas. Pero Dios apartó una temporada para la humanidad, que es el tiempo. El tiempo. Está la eternidad de Dios. Quiero que se metan, porque voy para la eternidad. Está la eternidad de Dios y su trono, ¿sí? Está el tiempo Kairos de la humanidad, ¿sí? El tiempo Kairos de la humanidad, que tiene un principio y tiene un ¿qué? Tiene un final. A donde fue Adán, creado, pero donde va a ser quitado todo y van a volver a ser las ¿qué? Las cosas hechas nuevas. Todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver. Nosotros vamos a morir en Cristo, nos vamos para arriba, no vamos para la, vamos para arriba. Amén. Pero entonces veamos esto. Dios en su infinita, ¿cómo llamarla? A ver, Señor, ayúdame para que me entiendan un poco. Dios tiene la eternidad y dijo: voy a hacer un plan perfecto. Satanás peca delante de Dios. Satanás es echado fuera del huerto del Edén de Dios. Dice que fue echado fuera de las piedras de fuego y fue lanzado al lado del abismo, ¿sí? Y vamos a ver ese versículo. Regálenme un segundo. Está en Ezequiel, pero preciso no lo tengo acá. Pero bueno, se lo voy a explicar. Entonces Satanás es echado fuera de la eternidad. Y fue puesto ¿en dónde? ¿Qué era lo que estaba en tinieblas? ¿A dónde cayó? A la tierra, porque la tierra estaba en tinieblas. Y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo que estaba la tierra y empezó a crear todas las cosas y crea a Adán, ¿sí? Él cae ahí. Satanás no conoce el tiempo del ser humano. Él no conoce la eternidad. Quiero que sepan eso. Satanás es como el ser humano que está labrando su vida cada día, pero no conoce ¿qué? El futuro. Él vive un presente y él va entretejiendo la vida de la humanidad a través de ese engaño, pero él no conoce el futuro
de José Ariel. Él no conoce mi futuro, pero sí puede hacer del futuro de José Ariel algo a través del engaño. Le dice, váyase para Bogotá. Y José Ariel, ay, sí, me voy para Bogotá. Pongas a trabajar aquí. Ay, me voy a colocar a trabajar aquí. ¿Sí? Y Satanás empieza a entretejer el futuro de la gente, pero él no lo sabe. Él no sabe el futuro de la gente. Dios sí. Dios está desde la eternidad mirando el tiempo. Satanás está dentro del tiempo mirando el tiempo, como el ser humano. O sea, que este mundo del tiempo natural que nosotros vivimos, detrás de este mundo del tiempo hay un mundo espiritual, que es donde está Satanás y todos sus demonios. Y detrás de ese mundo espiritual está el cielo de los cielos, que es el cielo eterno, que es donde Dios ve todas las cosas desde arriba. Amén. Quiero que se me metan por ahí. Entonces Satanás tiene el control del imperio de la muerte, que es el de la raza humana. Tiene ese imperio gobernado así en la mano, hasta que llegó Jesucristo. ¿Okay? Dentro de ese imperio tenemos el Hades, que es donde la gente entra en tormento, ¿sí? Que es la primera muerte. Pero vamos a ver ahora qué pasa en la eternidad. ¿Qué potestad tiene Satanás sobre la eternidad? Amén. ¿Qué potestad hay sobre Satanás en la eternidad? Entonces vamos a mirar Judas 1:6. ¿Qué hay en la eternidad? Aquí en este tiempo hay un reino espiritual, que es el imperio de la muerte, que el Dios es Satanás, y que hay un reino que tiene una cárcel y se llama ¿qué? Hades. Pero esto es en el tiempo de la humanidad. Pero hay una eternidad que no tiene tiempo, que es donde está ¿qué? Dios. Judas 6, porque es un solo capítulo. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada. No voy a explicar este versículo, quiero que vean solamente el lugar espiritual. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones ¿qué? Eternas, para el juicio del gran día. O sea que en la eternidad, dice, en prisiones eternas. O sea que hubieron unos ángeles que definitivamente no quisieron hacer casos, y el Señor ¿qué? Los guardó en prisiones eternas. Estos no fueron los mismos ángeles que se revelaron, estos son otros ángeles, pero no les voy a explicar ese tema. Entonces el Señor los guardó en prisiones eternas, en la eternidad. Ahí los guardó hasta el día de ¿qué? Del gran juicio. Amén. Y vamos a mirar otro versículo. Entonces está la eternidad de Dios, están las prisiones eternas, ¿correcto? En el tiempo está el mundo espiritual del tiempo, está el imperio, que es ¿qué? La muerte. Y está dentro de ese imperio está ¿qué? El Hades. Y ahí estamos ¿qué? Todos los que no conocen ¿a quién? A Cristo. Están bajo ese gobierno. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no estamos gobernados por ese imperio, porque Cristo ya lo venció. Quiero que lo veamos, porque más adelante, cuando empiece yo a desenlazar, son como yo creo unas 4 o 5 prédicas de esto, ¿verdad? El Señor ha sido muy bueno. Entonces, Apocalipsis 23. Escuche bien. Apocalipsis 23 está hablando de que Satanás va a ser atado, ¿sí? Que eso es después de la gran tribulación. Van a pasar muchos eventos que nosotros evidentemente no vamos a estar ahí, ¿sí? Porque ya estamos con Cristo. Si no ha venido, pues estamos ya estamos muerticos, pero vivos arriba. Muertos a este mundo, pero vivos arriba. Dice, volvamos un versículo atrás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuántos? Sigamos. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sollo sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido ¿qué? 1000 años. Y después de esto ser desatado por un ¿qué? Por un poco de tiempo más. Entonces evidentemente él va a ser encarcelado. ¿En dónde va a ser encarcelado? Él es un ser espiritual eterno, ¿correcto? O sea que él va a estar en esas prisiones ¿qué? Eternas, en la eternidad. ¿Ok? O sea que él aquí tiene el imperio de la muerte bajo su poder, pero en la eternidad ¿quién lo tiene? Dios, porque él es la cabeza. Aquí en el tiempo, él venció la cabeza, que era ¿quién? Adán, que era Adán. Él lo engañó. Y lo engañó, o sea, lo venció a través del engaño, ¿sí? Y tomó el poder. Y a Adán se le había dado el señorío de la tierra, pero en la eternidad venció a Dios. No.
Y el Señor lo sacó. Y aquí vemos una prisión eterna, ¿ok? Ahora vamos a ver qué más hay. A ver qué Satanás gobierna en la eternidad. Sabemos que las prisiones eternas no las gobierna Satanás porque él va a estar atado ahí, ¿correcto? Pero él sí gobierna esta porque él es el Dios de este mundo. Él gobierna el Hades, que es la cárcel de los seres humanos que mueren hasta el día del ¿qué? Del juicio. Es un lugar de tormento. Purgatorio no hay, olvidémonos de purgatorio. Esos católicos están errados. Ahora, escuchen bien. Vamos a mirar algo que el Señor que venció aquí, ¿cierto? Él venció a través de ¿qué? De la muerte. Vamos a ver el Señor que nos habla a nosotros. Apocalipsis 1. ¿Dónde está? Bendito Dios. 1:8 creo que es. A ver, 1:8. Apocalipsis 1:8. Ah, sí, ok. Sigamos el otro. No, antes, donde dice que yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Búsquelo, amor, está por ahí cerquita. 1:18, perdón, 1:18. Ya, aquí lo tenía, sino que me ha perdido. Escuchen bien, cuando él le habla a Pedro y le dice, porque en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas ¿de qué? Del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero no hablo de la muerte. Por eso es que muchos cristianos estando vivos viven ¿en dónde? En regiones de muerte. Escúcheme, vamos para allá, eso está bien interesante. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, ¿ok? Hablamos de un siglo, pero él es de los siglos de los siglos. Y tengo las llaves ¿de qué? Del Hades y la muerte. Hablo del Hades y la muerte. Aún gente muerta que ha ido al lugar de tormento, él va y la resucita y la saca de allá. Han habido experiencias de gente que van cayendo al infierno y el Señor ¿qué? Los saca de allá. Entonces, pero qué curioso que el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero no hablo de la muerte. Y hay muchos cristianos que viven en la muerte estando vivos para Dios. Porque nosotros estamos en este mundo de muerte, que no debemos de contaminarnos con la muerte, porque somos ¿de qué? De arriba. Pero hay mucha gente cristiana que se deja arropar por la muerte y caminar en la muerte aquí, estando vivos para Dios ya. Es correcto, viven en ese mundo ¿de qué? De muerte. Pero aún dice Dios que Él tiene misericordia y que las puertas del Hades no prevalecerán sobre esa persona. Muchas personas se van a arrepentir en el último minuto pecando toda la vida y se arrepienten y se van para el cielo. Pero es un tema que no voy a tocar. Quiero que vean. Entonces vemos que hay prisiones en la eternidad, prisiones donde los ángeles que se rebelaron, que no guardaron su morada, fueron atados ahí hasta el día del juicio, que Satanás va a ser atado y echado a ese abismo hasta el día de ¿qué? Que pasen 1000 años, ¿ok? Y aquí vemos que efectivamente el Señor venció y quitó las llaves de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, que es a Satanás, y también quitó las llaves del Hades, para que Satanás no tuviera ningún dominio sobre ¿qué? Sobre nosotros cuando nosotros naciéramos de nuevo. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Ya los cogí? Emocionados. Listo. Entonces Satanás no tiene el control de la muerte en la eternidad. Él tiene el control de la muerte aquí, en este tiempo. Pero en la eternidad vamos a mirar. Apocalipsis. Vamos a mirar otro versículo donde habla de los ángeles que fueron arrojados a prisiones. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro. Yo dije que les iba a mostrar el mundo espiritual. Después vamos a mirar cómo lo vamos a combatir, porque vamos a entrar en una guerrita acá. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones ¿de qué? De oscuridad, para ser reservados ¿hasta qué? Hasta el juicio. Evidentemente no eran los ángeles que venían con Satanás, fueron otra clase de ángeles que no voy a explicar. ¿Okay? Después lo explico. Ahora veamos Apocalipsis 20:14. Ya sabemos. Hay una historia bien curiosa ahí, pero no vamos a entrar a fondo en ese tema, ¿sí? Entonces vamos a ver, está el tiempo gobernado ¿por qué? Por la muerte, donde su Dios es ¿qué? Satanás. Dentro de ese reino hay una cárcel que se llama Hades, que ahí es donde va la gente que muere sin Cristo, y es un lugar de tormento y son guardados hasta el día de ¿qué? Hasta el día del juicio.
Ellos van a resucitar. ¿Para ser qué? Juzgados el día del juicio. Amén. Entonces, mire lo que pasó aquí. Apocalipsis 20:14. 20:14. Y la muerte y el Hades, escuche bien, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la ¿qué? La muerte segunda. Mire lo que Dios está haciendo aquí. Está cogiendo este tiempo, esta muerte y su cárcel, y la está lanzando ¿a dónde? A la muerte eterna, a la muerte segunda. Ya estamos viendo la muerte segunda ahí. O sea que no le va a quedar a Satanás ni imperio, ni Hades, ni él mismo va a quedar. Estamos mirando regiones espirituales. Estamos mirando estas regiones. Ahora vamos a ver qué pasó con el diablo también. Apocalipsis ahí mismo en el 20, en el versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Ok? Donde está la bestia y el falso profeta, que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. La eternidad son siglos de los siglos. Pero este tiempo donde está viviendo la humanidad es un ¿qué? Un siglo. Mire el plan de Dios tan perfecto. Cómo Él consumó el plan de Dios en un siglo, cuando la eternidad está hablando de siglos de siglos. Es algo simplemente para nosotros meternos en dónde realmente nosotros estamos, qué es lo que realmente Satanás tiene bajo su gobierno, pero también quién lo va a destruir también. Amén. Entonces, 7:15, no sé si empezar un poquito aquí por este lado, pero vamos a dar un pincelazo para dejar abierta la otra enseñanza, porque no me alcanza el tiempo. Oseas 6:2. Escuche bien. Oseas 6:2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en este mundo de muerte los impíos están caminando muertos, pero nosotros en este mundo de muerte estamos caminando ¿qué? Vivos. Vivos. O sea que la gente que está allá está caminando en el mundo, pero está ¿qué? Muerta. Los impíos. Nosotros estamos caminando en este mundo, pero estamos ¿cómo? Vivos. ¿Por qué vivos? Porque el Señor nos ¿qué? Nos resucitó. Van mirando. Allá esos pobres están muertos. La vida de Dios no está en ellos. Está hablando de esta muerte, una muerte espiritual, ¿no? Porque evidentemente los vemos vivos, ¿no? Pero evidentemente están muertos. Pero nosotros estamos vivos, pero vivos para Dios también. O sea que nosotros estamos caminando vivos en esta tierra. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Escuche bien. Nos dará vida después de 2 días. ¿Y el tercer día qué? Y viviremos delante de qué? O sea que tenemos que estar vivos, pero también resucitados. ¿Cómo hacemos eso? Evidentemente un cristiano cuando nace de nuevo queda vivo ¿qué? Para Dios, pero puede andar en muerte, puede caminar en muerte, puede caminar en pecado toda su vida. Tiene que ser levantado de esa manera de pensar que es las tinieblas y ser ¿qué? Resucitado. Tiene que haber una transformación en la mente de él para que él pueda llegar a saber qué es estar delante de Dios y estar resucitado para Dios, pero muerto ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo bien curioso. Vamos a hacer algo bien curioso. Voy a lanzarle otro versículo. Entonces, ahora miremos algo. No, es que no me da el tiempo. Miremos algo. Estamos en el mundo. Hay gente muerta caminando en el mundo. Pero cuando Dios nos da vida, ¿nosotros qué? Vivimos. O sea que se enciende una luz en nosotros. ¿Correcto? Somos trasladados a un reino de vida. A pesar de que estamos en este reino de muerte, nosotros no estamos muertos. Nosotros estamos vivos. La gente que está bajo el gobierno de la muerte, ellos están muertos para Dios. O sea, ellos no tienen vida por ningún lado. Tienen una vida natural que va a extinguirse cuando una enfermedad los mate, un accidente los mate, y van a terminar ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. Entonces quiero que veamos el espíritu ahí. Realmente yo me quiero enfocar en el espíritu. ¿Qué hay en el espíritu de una persona impía? Muerte, ¿correcto? Pero ¿qué hay en el espíritu de una persona que ha creído en Jesucristo? Vida. Está la luz de Dios. O sea que usted como se está viendo ahí en ese mundo de tinieblas. ¿Lleno de qué?
de luz. Entonces ahora volvamos a Génesis 1. Génesis 1, 3. 1, 2, perdón. Y dijo Dios, no, vamos, sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está la tierra ahorita en el mundo espiritual? Desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque este mundo está ¿qué? Lleno de tinieblas. No hay propósito en los impíos. No hay propósito en ellos. ¿Correcto? Pero el Espíritu Santo ¿qué? ¿Se mueve sobre qué? Sobre la faz de la tierra. Sigamos. La faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios a José Ariel en este mundo, sea la luz. Y dijo Dios a Adolfo, sea la luz. Entonces fue la luz en nosotros y nosotros empezamos a resplandecer. ¿En dónde? En medio de las tinieblas. Y aquí ¿qué empieza a pasar? Siga al segundo, al versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó ¿qué? La luz de las tinieblas. Entonces nosotros empezamos ¿a qué? Entonces si estamos mirando cómo se está repitiendo la historia de Eclesiastés 3:15. Estamos mirando. Entonces cuando Él llega y nos da vida, pasa algo en nosotros. ¿Qué fue lo que se le fue quitado a Adán cuando perdió la gloria de Dios? Su vestimenta, ¿cierto? Porque él se vio ¿qué? Desnudo. O sea que nosotros estamos ¿qué? ¿Vestidos de qué? De gloria, ¿cierto? ¿Estamos vestidos de qué? De gloria. Entonces vamos a mirar Isaías 64, 6. Vamos a ver cómo es estar vestido de gloria y cómo no es estar vestido de gloria. Amén. Dice, si todos nosotros somos como suciedad, aquí está hablando de los impíos, y todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces vamos a ver algo. ¿Usted cree que hay impíos que andan en su propia justicia? ¿Cómo sean esas ropas de ellos? Sucias. ¿Qué pasa en un ser limpio cuando le coloca una ropa sucia? En un ser que Dios ha limpiado, pero ese ser se coloca una ropa sucia, no resplandece. La luz que hay en él se opaca ¿con qué? Con la suciedad que hay en el vestido. Entonces yo quiero que empecemos a ver por qué hay cristianos en este mundo que no se les ve la luz. ¿Por qué hay cristianos en este mundo que aunque ya nacieron de nuevo no se les ve la luz? ¿Por qué no se les ve la luz? Porque sus trapos ¿qué? Su justicia son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Usted bañese y vaya y colóquese la ropa de un gamín de la calle. ¿Cómo queda? Como si no hubiera estado limpio. Entonces, ¿cómo se ve esa persona en este mundo de tinieblas? Sin luz. Por eso usted ve cristianos que son como los impíos. No tienen luz. Mire, vea. Pero vamos a ver cómo es un hombre de Dios que se coloca una ropa limpias. ¿Amén? Entonces vamos a mirar. Rápido, Apocalipsis. Voy a adelantarme un poquito para dejarle la apertura. Apocalipsis 19:7. Escuche bien cómo llegaron estos hombres y cómo fueron sus ropas. Estamos mirando las ropas porque yo quiero que nos veamos acá, porque vamos a empezar una serie de enseñanzas. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha ¿qué? ¿Quién es la esposa del Cordero? Diga nosotros. Sigamos. Y ella se le ha concebido que se vista de ¿qué? De lino fino y lino ¿qué? Resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones ¿qué? Justas de ¿qué? De los santos. O sea que un hombre de Dios, cuando está andando en la justicia de Dios, en el propósito de Dios, en la verdad de Dios, ¿qué pasa con él y la ropa? Si él es luz y la ropa que resplandece, ¿cómo se está viendo ese hombre en medio de estas tinieblas? Está haciendo una luz para el mundo oscuro. Está haciendo una luz para la gente que no ve. Está haciendo una luz está haciendo una esperanza
a la gente que está metida en esas tinieblas de oscuridad, en esas tinieblas de muerte. Por eso necesitamos entender que nosotros somos una luz en este mundo. Pero si nosotros nos colocamos esos trapos de inmundicia, de nada nos va a servir haber nacido, porque igual manera nos hacemos al lado de ellos y vamos a ser iguales. Ellos están muertos con trapos de inmundicia, y hay cristianos que están vivos pero con trapos de inmundicia. ¿Por causa de qué? Del pecado en ellos, porque no quieren entender lo que Dios quiere hablar, porque no quieren caminar lo que Dios quiere hablar. Familias enteras son peor que los impíos, cristianas, que no dan testimonio de nada. Se les saca la carne y no la matan, la dejan que esté viva y que siga coleando. Y entonces evidentemente la vida de esa persona empieza a ser reflejada ante un mundo sin esperanza, y él no trae esperanza. Porque ¿qué hace el hombre que está en oscuridad, en tientas, pero mira la luz? ¿Para dónde agarra? ¿Para dónde está la luz? Porque él quiere ver también. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer predicando un evangelio si estamos vestidos con trapos de inmundicia? O hablando de Cristo si estamos vestidos de trapos de inmundicia. No tendríamos autoridad delante de la gente. Estaríamos vivos en un reino de muerte, pero con trapos de inmundicia, como mendigos. O sea, nuestro papá rico, pero nosotros mendigos. Lo tenemos todo, pero nosotros nos colocamos ropa de mendigos, cuando podemos colocarlo ropa de gala, un lino finísimo que resplandece. Y nuestros pensamientos son los que visten nuestro ser. Nuestra conciencia son los que visten nuestro ser. Si su conciencia es limpia, sus pensamientos son limpios, va a vestir su vida de un buen testimonio. Va a vestir su vida. Ahí viene ese hombre de Dios. Cuando lo ven los pensamientos suyos, ven la vida suya, y ciertamente van a hablar de usted. Aunque Jesús le levantaron mentiras, no tenían cómo sostener las mentiras delante de Jesús. Él resplandecía por donde iba, y evidentemente vamos a ser blanco del enemigo también, porque estamos resplandeciendo. Ellos nos van a ver a lejos y van a querer venir ¿a qué? A apagarnos. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Ustedes me dirán, pero Adolfo, ¿qué me importa eso? Que yo sepa que esté en esto. Porque nosotros necesitamos saber. Este es el abrebocas, porque voy a empezar el Señor me ha llevado en este tiempo a estar viendo lo que nos rodea y lo que nos afecta a nosotros. ¿Por qué nosotros no levantamos cabeza como hombres de Dios en este mundo? Porque siempre son los mismos ciclos viciosos, porque son siempre los mismos miedos. Hoy descubrí a alguien dentro de mí. Hoy descubrí a ese hombre que quiero matar. Estaba bien escondido, y me pasó un evento y salió ese hombre. Y yo dije, ya lo miré. Ya lo miré. Le dije a mi esposa, de algo me sirvió por lo menos dice, todas las cosas que nos pasan a los hijos de Dios es para bien. Y salió ese hombre que estaba por allá escondido, que lo estaba buscando desde hace tiempo. Y me puse a investigar ese hombre. Te hablan de mí mismo, ¿no? ¿Por qué nosotros, como hombres y mujeres de Dios, no tenemos la vida que nosotros deberíamos de tener en Dios? ¿Por qué nosotros no nos colocamos a pensar qué hace que nuestras vidas no tengan una victoria? Por lo menos no tener plata, pero estar llenos de gozo, de paz, de vida, estar llenos de energía, estar llenos, bueno, vamos, entonces no tenemos nada, pero tenemos la sabiduría de Dios, y eso es suficiente. ¿Por qué no?